problema de hospedarte en un lugar así es que seguramente el resto va a dejar de sorprenderte. Hay lugares en Brasil que el turismo masivo todavía no encontró. Lugares donde el mar sigue siendo tuyo, donde la arena no tiene huellas, donde el silencio no es ausencia, sino presencia. Praia do Patacho es uno de esos lugares, 110 kilómetros al norte de Maceió, litoral norte de Alagoas, una playa que entró en el top 5 de las más lindas de Brasil y que casi nadie sabe que existe. Y dentro de esta playa existe un mundo aparte, Pousada Samba Pati, un hospedaje boutique donde el lujo no se anuncia, se descubre, donde cada detalle fue pensado para que el tiempo pase diferente, más despacio, más consciente, más tuyo. Hoy les vamos a mostrar absolutamente todo, sin filtros, sin omitir nada. Cada rincón, cada experiencia y cada detalle que hace de este lugar algo que no se olvida. La recepción de un hospedaje te dice todo antes de que digas una sola palabra. Los materiales que eligieron, la luz que dejaron entrar, el silencio que decidieron preservar. Acá, desde el primer momento, algo en vos se relaja. Como si el lugar le dijera a tu cuerpo, ya llegaste, ya podés soltar. Miremos esto. La decoración no es decoración por decoración. Hay una intención acá. Cada elemento tiene su lugar. Nada sobra, nada falta. Y noten algo. No hay ruido de fondo, no hay música ambiente forzada, no hay pantallas. Solo el sonido de lo que tiene que sonar acá. La naturaleza del otro lado. Hay una frase que nos quedó de este lugar. El lujo verdadero no grita, susurra. Y lo que susurra acá, desde la recepción, es que todo fue pensado para vos. Para que llegues y no tengas que adaptarte al lugar, sino que el lugar se adapte a vos. Esto no es un cuarto, es una experiencia completa. Una cama que parece diseñada para recordarte que el descanso es un acto de lujo. Ropa de cama que habla por sí sola. Luz natural que entra con la intención justa, ni demasiada ni muy poca. Cada material fue elegido, cada textura fue pensada. Hay algo que noto en los lugares realmente buenos. Y es que no necesitan explicarte realmente nada. Todo está pensado para que lo descubras solo. Cada detalle está en su lugar por una razón. Y cuando te detenés a mirar, empezás a entender la filosofía detrás de todo esto. ¿Saben qué tipo de personas eligen venir a un lugar así? Las que necesitan desaparecer un rato, las que la vida pública les pesa, las que quieren que nadie las interrumpa, las que el mundo les cobra demasiado caro día a día.
No es casualidad que lugares como este sean los preferidos de celebridades, artistas y figuras públicas en Brasil cuando necesitan realmente desconectarse. La privacidad, el silencio, la naturaleza intacta, eso no se compra en cualquier lado. Y lo más interesante es que ese mismo lujo, el de la privacidad absoluta, el del silencio elegido, el del espacio que es completamente tuyo, está disponible para cualquiera que sepa buscarlo. Eso es exactamente lo que Samba Patí ofrece. Hay objetos que dejan de ser objetos y se convierten en experiencias. Esta bañera es uno de esos. No es un lugar para bañarse, es un lugar para detenerse, para que el tiempo afuera deje de importar, para recordar que el cuerpo también merece atención. Hay lugares que te cambian pequeños hábitos, que te recuerdan que lo que siempre rechazaste quizás no era lo que rechazabas, sino cómo te lo habían ofrecido antes. Una piscina privada, solo para vos, sin turnos, sin compartir, sin que nadie te interrumpa. Suena simple, pero cuando lo vivís, entendés por qué hace toda la diferencia. Estoy pensando en toda la gente que viene a un lugar así y entiende por primera vez lo que es el silencio de verdad. No el silencio en las 2 de la mañana en una ciudad. El silencio de la naturaleza, que no es ausencia de sonido, es presencia de lo correcto. Acá nadie te interrumpe, nadie te pide nada, nadie sabe que estás. Y eso, en el mundo de hoy, vale más que cualquier suite de 5 estrellas en una ciudad. Hay un momento del día, ese instante exacto entre la tarde y la noche, donde la luz cambia todo, donde los colores se vuelven más ricos, más cálidos, más reales. Vivirlo desde tu propia piscina privada, con el verde de Patacho alrededor y el cielo de Alagoas arriba, es uno de esos momentos que no se puede explicar. Solo se puede vivir. La piscina social es el espacio donde la pousada respira, donde el diseño se expande, donde el verde y el agua tienen una conversación que podrías mirar por horas. Pequeños detalles que hablan de grandes decisiones. Así es Samba Patí, un lugar que no compite con la naturaleza, la abraza. Hay una teoría que tenemos sobre los viajes. Podés conocer la calidad de un hospedaje por cómo te recibe la mañana. No el lobby, no la piscina, la mañana. Miren la fruta, fresca, de la región, miren la presentación. Hay cuidado acá. No es un desayuno de hotel donde todo viene en bandejas industriales. Es un desayuno donde alguien pensó en hacerlo bien. El desayuno en Samba Patí no es el principio del día, es la primera experiencia del día. Y eso lo cambia todo. La gastronomía es la extensión de todo lo que ya vieron. El restaurante no es solo el lugar donde comes, es el lugar donde la experiencia del día tiene su cierre perfecto.
Samapati entiende que cuidar el entorno no es un sacrificio, es parte de la experiencia. Y si hay algo que aprendimos en este viaje, es que cuando el entorno es extraordinario, la responsabilidad de preservarlo también lo es. Y por si todo esto no fuera suficiente, tenemos bicicletas para salir a explorar Patacho. Praia do Patacho, con toda su inmensidad, desierta, intacta, tuya, y Samapati, como el lugar al que volvés después de explorarla. Es la combinación perfecta, la libertad del destino con el confort del hospedaje. Hay lugares que te cambian el ritmo, que te recuerdan que viajar no es moverse de un punto a otro, es permitirte sentir que el mundo puede ser extraordinario cuando sabes dónde buscarlo. No lo busques cuando estés apurado, búscalo cuando estés listo para que te sorprenda. Praia do Patacho, litoral norte de Alagoas. Si vas a venir a Alagoas, ya sabes con quién comunicarte. Y si dudaron que Brasil tiene algunos de los mejores lugares del mundo, Este video es la respuesta.